Hello guys, good night, good evening, buenas noches, ¿cómo están todos? Very well. Hello guys, good evening, ¿cómo están? Hey, a little bit quiet here today, un poco callados, pero ok, good. Veo por ahí unos pulgares. Veo gente conocida, veo a Jenis, veo a Tatiana, veo a Randy, veo a Mayito, Magnolia, Liliana, John, Juan, Familia Herrera, Gabriela, Fabián. Ok, very good attendance, people, very good. Okay. Y también pues veo unas caras nuevas. Bienvenidos a todos, bienvenidos a las clases de inglés. Ok, ya para las personas nuevas, esta es la clase número 14 or 15, maybe, tal vez 14, 15. I just lost the count, but welcome, okay. Welcome everybody. Todos sean muy bienvenidos a las clases de inglés que llevamos aquí. Tenemos más o menos 55 personas. Very good attendance. And yes, guys, okay. La clase obviamente va a ser grabada, se va a subir al canal de YouTube. Para las personas nuevas, obviamente, lo mejor sería getting catch up, como ponerse un poco al día, porque pues ya llevamos unas clases adelantadas, estamos en un tema un poquito ya, un poco más intermedio, básico 2 intermedio. Entonces sería muy bueno que por favor accedan al canal de YouTube, donde vas a estar todas las clases desde el nivel 1, desde el nivel básico 1 que ya hemos visto. Okay, desde el verbo to be, simple present, present continuous, well, and all the different topics, todos los temas que ya hemos visto hasta ahora. Okay, okay guys, bueno, esta es la cuarta clase hablando del pasado. Okay, ya hemos visto el was y el were, el there was y el there were, y ya nos metimos con el simple past. Okay, de lleno ya estamos con el simple past. Estamos con verbos regulares, verbos irregulares. Ya hablamos de tecnología, hablamos de gente famosa que falleció. Todos sobre el pasado. Everything about the past. Todo ha sido sobre el pasado. Y hoy, pues, vamos a profundizar más en ese tema, ya que es uno de los más extensos en el idioma. ¿Okay? Pero antes de empezar en sí, with the topic itself, como hablando de anécdotas, quiero analizar un poquito. Ok, I'm sharing my screen. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Recuerden que este material ya se les envió nuevamente. Para las personas nuevas, se les va a enviar de nuevo. Ok, a través del grupo de WhatsApp. Muy importante, people, que estén en el grupo de WhatsApp. Ok, porque por ahí se envía todo: material, noticias, and everything. Ok, todo lo demás. Ok, guys, so aquí tenemos simple past, regular verbs, que serían los verbos regulares, el simple past, y también tenemos los irregular verbs. Okay. La clase pasada vimos que todos los verbos regulares terminan en ed, ¿ok? Y los irregulares presentan un cambio total en su forma, ¿ok? De hecho, pues yo les compartí a ustedes las listas y todo, ¿okay? Para que la tengan en cuenta. Muy importante, people, que empiecen a memorizar verbos, no solamente en presente, sino ya en su forma pasada, ¿ok? Eso lo hablamos la clase anterior, ¿ok? Hagamos un pequeño repaso, Ya vimos lo que es el pasado del verbo to be, que es con was y were. Ya lo vimos, aquí está.
Vimos el there was y el there were. Hubo, habían, singular, plural. Ya lo vimos. Aquí está. Y ahorita vamos a empezar con el simple past, a ahondarlo más, ya que practicamos la clase un poco, pero todavía tenemos que ver otros elementos that are very important, ¿okay? Que son muy importantes. Por ejemplo, guys, como les mencionaba, tenemos aquí un verbo irregular, que sería el pasado del verbo buy. Ustedes saben que el verbo buy es comprar, pero su pasado sería bought, ¿ok? No termina en ed mi verbo, tiene una estructura totalmente diferente, por lo tanto es un verbo irregular, ¿ok? Ya. Ya saben que si, por ejemplo, yo digo, I buy candies, yo compro dulces. Bueno, esto es presente, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, es que yo quiera decir, oh, yo compré dulces ayer, que sería I bought candies yesterday, ¿ok? Compré dulces ayer. Y este es mi pasado, ¿ok? Verbo irregular totalmente, ¿ya? ¿Cómo sería mi negación? Cosa que también ya vimos. I didn't buy candies yesterday. ¿Qué sería? Yo no compré dulces ayer. I didn't buy candies yesterday. ¿Ok? Tenemos aquí una afirmación y tenemos aquí una negación. ¿Y mi pregunta cómo sería? La misma estructura que venimos manejando. Ponemos primero el auxiliar, que sería el did. Did I buy candies yesterday? Yo compré dulces ayer. Entonces, guys, en sí la negación y la pregunta son sencillas, porque debo mantener mi forma del presente. ¿Ok? En sí la negación y la pregunta son sencillas, porque solamente uso mi didn't y en la pregunta uso mi did. ¿Sí? Y mi verbo pues se mantiene en su forma natural, presente. En sí son sencillas. El desafío viene en mi afirmación, porque si tengo que usar mi forma propia en pasado del verbo buy, que es esta. ¿Ok? Y eso igualmente funciona con un verbo regular que termina en ed. Por ejemplo, el verbo enjoy, que sería el verbo disfrutar. ¿Ok? Esta sería mi forma en pasado. Enjoyed. Enjoyed. Como les mencioné la clase pasada, la pronunciación de un verbo regular la hay en comparación con su forma del presente. Puedes decir enjoy, disfrutar. ¿Cómo pronuncio esto? Con una al final de mi verbo. Enjoy. Enjoyed. Mismo, por ejemplo, con el verbo work. I worked. Con este
al final de mi verbo. Por ejemplo, el verbo help. I help. I help. ¿Ah? Eso es en términos de pronunciación, obviamente. ¿Okay? Pero el manejo de estructura es igual. El manejo de estructura es lo mismo. Puedo decir, oh, I enjoyed party last night. ¿Qué sería? Yo disfruté la fiesta de anoche. I enjoyed the party last night. ¿Okay? Negación, misma historia. Pero pues mantengo mi verbo. Sí, tengo una mano de Edinson y de Randy. So, yes, guys. Profe, una cosa que siempre me como que me martilla la cabeza. Cuando Ajá. se pronuncia con, cuando se pronuncia con la T, con la ED al final y con la ID. Pues es como que lo que a veces yo me confundo mucho. Ok. Muy buena pregunta referente a pronunciación. Okay, ya mismo te la respondo. I didn't enjoy the party last night. Bueno, ustedes ya saben qué sucedió aquí. Igualmente, forma normal acá. Pregunta aquí igualmente. Esto es lo más importante, el manejo de la estructura. Ok. Referente a la pronunciación, es una buena pregunta la que hizo Randy. Fonéticamente hablando, en esta pronunciación de estos verbos en pasado simple, enjoyed, worked y helped, fonéticamente hablando, tenemos tres sonidos, que es la T, la D y la ID. Okay. La T y la D son extremadamente iguales, son casi iguales. Ya. Incluso se podría decir que las personas de origen nativo confunden. ¿Sí? No la confunden, pero la pronuncian de una manera extremadamente similar. Nosotros tenemos más dificultades, obviamente. Esta es la que resalta más, la de ID. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos verbos que su anterior letra es la T y la D. Por ejemplo, tenemos el verbo want, que es querer. El verbo invent, que es inventar. O el verbo, no sé, tal vez create. Podría ser. O el verbo también visit, que es visitar. ¿Qué me dice mi regla en cuanto a pronunciación? Si mi verbo termina en una T o una D, mi sonido es ID. O sea que tendría wanted, invented, created, visited. Recuerden que esto es solo regulares, perdón. Y hay una ligera diferencia en la pronunciación. El verbo enjoy no termina en T ni en D. El verbo work tampoco. Y el verbo help tampoco. Por ende, mi pronunciación es aquí, que es con la al final está enjoyed, worked, helped.
Y aquí sí es un poco distinto, es la id, sonido id, que sería wanted, invented, created, visited. Hay una ligera diferencia con este it y este de acá arriba. ¿Ok? Eso es más que todo para pulir pronunciación. Perfecto si lo hacen. Pero lo primordial es más que todo manejo de estructura y memorizar las formas del verbo en pasado. ¿Ok? Recuerden, guys, lo que les dije la clase pasada, que era muy importante distinguir un verbo regular de un irregular. Sabemos que el 75-80% de los verbos en pasado son regulares. O sea, todos vienen con ed, no todos, bueno, la mayoría. 80-85% of the verbs terminan en ed. Por lo tanto, pues el restante 20% son irregulares. ¿Qué hago primero? Me aprendo o distingo los verbos irregulares, que yo les pasé las listas y lo volvería a hacer igualmente. ¿Okay? La lista de esos verbos irregulares, verbos como el verbo buy, que ya sabemos que es irregular porque su forma cambia totalmente en pasado, o tal verbo enjoy, que es un verbo regular, su forma no cambia, se mantiene con una ed al final. Ok. Tipo, antes de seguir con las expresiones, ¿hay alguna pregunta acerca de este simple past, de verbos regulares, irregulares? Ok, very good. Let's continue. So, guys, esto es un poco más manejable. Bueno, no que sea más manejable, no, o sea, la verdad es, ya tienen conocimiento de eso y están muy familiarizados con eso. El simple past normalmente viene con expresiones, entre ellas el last, como está aquí, o el past, para decir, el último o el pasado. Un ejemplo podría ser, I mother the past Monday, or she called her father the last Friday. Okay. Y esta es una expresión en pasado, la cual va con el resto de mi oración. Entonces, yo visité a mi madre el pasado lunes, o ella, mm, ella llamó a su padre el pasado, el último viernes, o el pasado viernes también puede ser. ¿Vale? Y obviamente, pues las combinaciones son muchas. Podemos usar el last con todos estos, que puede ser last evening, la pasada noche, semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el verano pasado. ¿Ok? Este ago también se usa mucho, que es para decir hace cuánto. Entonces yo puedo decir, I ate um, banana split 1 week ago. Yo comí
verbo ate, irregular. Eat es comer. Su forma en pasado es ate. Yo comí una banana split hace una semana. Two days ago es hace 2 días. 3 weeks ago, hace 3 semanas. 5 years ago, hace 5 años. Okay. Entonces, este ago, al final, siempre al final, ok, siempre al final. Es como para decir hace cuánto. Pero primero pues va la cantidad de tiempo y luego va el ago. ¿Ya? Y esta de aquí, bueno, last, past, ok. También pues son otras expresiones de pasado. ¿Okay? Ok, creo que hemos pasado bastante tiempo en el libro. Normalmente no se hace, las clases son como más dinámicas, interactivas, pero a veces es necesario. Sometimes it is necessary. O sea, clarificar o explicar algunos detalles. ¿Ok? Guys, before we start, antes de empezar con la clase, bueno, no con la clase, con el tema de hoy en sí, ¿alguna pregunta del simple past, del pasado simple, de los verbos? Okay, guys, excellent, very good. You look very, very clear. Nice, okay. Bueno, guys, vamos a hablar de anécdotas. Okay. Today's class is about anecdotes. Okay, anécdotas, el tema principal del día de hoy. Así que let's talk about it. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Voy a mostrarles a short clip, un clip corto de una anécdota de la vida real, de algo que le sucedió a alguien. Okay, and there is a movie. There is a movie about it. De hecho, una película sobre eso. Okay, so guys, let me show you. Let me show you this short clip about this anecdote. Sobre esta anécdota. Okay, so let me share my screen. Okay, guys. Well, so that happened. So that actually happened.
De hecho, pues sucedió. There is a movie about it, una película. 127 hours. That is the movie. And that happened. O sea, sucedió en la vida real. That happened. Yeah, okay. So, guys, that is an anecdote. An anecdote of the real life. Okay. Una anécdota de la vida real. Okay. It happened. It happened. Pasó. I recommend the movie. That's pretty good. Muy buena recomendada. Okay. So, guys, let's talk about life anecdotes. Okay. Okay. Let me share again. Let's talk about life anecdotes. Sí, Liliana, tengo una mano tuya. Dime. Ah, no, solo que se activó sola. Me cuenta. Okay, no problem. Edinson. Ok, listo. Bueno, hablemos de life anecdotes, ok? Anécdotas de vida. Ok, that was a traumatic experience. Para él, horrible experience, traumática experiencia. Y en algún momento de nuestras vidas hemos vivido algo así, por el estilo, ok? These anecdotes like, those anecdotes were very, very complicated, okay? And so, yeah. So, guys, aquí tengo un resumen de lo que le sucedió a él, ok? Step by step, como paso por paso. ¿Okay? Voy a leer en inglés, pero también en español para que entiendan algún vocabulario que tal vez es un poco complejo. Tengo aquí, how did he get free? Que sería cómo él se liberó. Okay. How did he get free? Paso por paso, voy a decir. First, que sería primero. He tried to chip and drill the rock in order to get his arm released. Que sería primero, él intentó como moler, de alguna manera fragmentar la roca para poder liberar su brazo. He grinded a little bit, but his arm continued stuck anyway. Que sería él molió o un poco desbarató un poco de la roca, pero su brazo continuó atascado. Next, siguiente a eso, he used some ropes in order to move the rock, que sería, él usó algunas cuerdas para mover la roca, but it was useless, pero fue inútil. Okay. Then, luego, he realized that the only way to get himself alive out of this way was by cutting his arm, que sería, luego, él se dio cuenta, realized, verbo como darse cuenta, y realized, se dio cuenta que la única manera de liberarse, o de salir vivo de esto era cortando su brazo. After that, después de eso, he prepared himself psychologically and he made, verbo irregular aquí, a tourniquet on his arm to stop and prevent the bleeding, que sería, después de eso, él se preparó psicológicamente e hizo, verbo made, irregular pasado del verbo make, hacer, presente, un torniquete en su brazo para detener y prevenir el sangrado. And finalmente, he cut his arm off using a sharp penknife. ¿Qué sería? Finalmente, él cortó, este es irregular, es igual que el verbo en presente, cut, de los pocos que son así.
Los tres igualitos, los dos igualitos. He cut, se cortó su brazo usando una especie de navaja afilada. Okay. He was crazy. He was crazy? Yes. Maybe. Yeah. He was crazy, but he survived. Estaba loco, pero sobrevivió. Yeah. Okay. So, guys, ¿qué tengo aquí? Tengo un resumen de una anécdota, narrándola paso por paso. ¿Ok? Y estoy usando verbos en pasado. ¿Ok? Él intentó, él molió, continuó, usó, se dio cuenta, preparó, he prepared, he realized, he used, he tried. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero hacer primero que todo? Quiero que ustedes me confirmen, ¿ok? A través de preguntas en pasado, ¿ok? ¿Ya? Referente a esto que tenemos acá. Y luego quiero que entre ustedes también se pregunten, ¿ok? Se pregunten, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer primero esta pregunta. Did he try to drill the rock? Did he try to drill the rock? Aquí la tengo en mis notas. Did he try to drill the rock? Que sería, él intentó perforar la roca. Y necesito que alguien me responda a esa pregunta. ¿Ok? So, ¿algún voluntario para responder esa pregunta? Ok, tengo una mano de Edinson. What is the question? Ah, Tatiana. Ok, mira, aquí estoy compartiendo las notas. Recuerden, guys, que yo uso mucho notas para escribir. Mira, aquí está. Did he try to drill the rock? Esa es la pregunta, Tatiana. Las notas no se están viendo, profe. ¿Ustedes no ven una No, nota amarilla? ¿No? no. No, no sé nada, profe. Solo la foto donde está la narración. Ok, guys, please, por favor, me dicen cuando no puedan verla No, profe. porque Creo que it nos is acabamos de dar very cuenta que important. estabas anotando. ¿Cómo, Creo que nos acabamos de dar cuenta que estabas anotando ahorita. Oh, Y por Jesus. eso fue Okay. que quedamos así. Ok, un momento. Ok. ¿Ahora pueden verla? Sí, profe. Yes, teacher. Okay, great, awesome, very good. So, Tatiana, mira, esta es la pregunta. Did he try to drill the rock? Ok, bueno, voy con Liliana. So, Liliana, please answer the question. ¿Ese try es el perforar o cuál es el perforar? El perforar es este drill, mira. Pero la idea es que yo responda sí, él intentó taladrar la roca.
Sería como yes. Y Ujú. ¿cómo era taladrar? Eso No, tienes que hacer el cambio en el verbo try, que es, tienes que decir, él intentó. Yes, he. Profe, qué pena. Le dejé un mensaje por WhatsApp. Si puedes leerlo un momento, por favor. No, es que el momento no tengo el celular a mano. Está cargando. Ya. Bueno, listo. Ok, tal vez nos pueda ayudar Said o Julio César. Yes, he tried to drill the rock. Very good. Esa es la respuesta. Yes, he tried to drill Teacher, the rock. ¿Sí? is decided to remove the rock. I'm sorry? If he decide to remove the rock, If he, tie to the remove the rock. así, did he try to remove the rock? Así. If, If. Ok. okay, yeah. Ok, pero ¿qué intentas decir? Pues respondiendo a la pregunta, si él intentó remover la roca, sí, él removió la roca. Ah, ok, mira, esta es. Sino que usamos este if para generar la pregunta no sería correcto. Es con este did. Okay. Aquí está la pregunta, mira. Did he try to drill? O bueno, to remove. Podemos hacer un cambio aquí de verbo. Que esto sería, él intentó remover la roca. Mi respuesta es yes. He tried. Sí, él intentó remover la roca. ¿Ok? Listo. Second question. Segunda pregunta sobre lo que sucedió. Voy a pronunciarla y escribirla igualmente en la nota. ¿Ok? Did he grind the rock a little bit? Que sería él molió o astilló la roca un poco. ¿Cuál sería la respuesta? Duni, ¿cuál sería la respuesta? Yes, he grounded a little bit, but his arm continued stuck anyway. Good. So did he grind the rock a little bit? So yes, he grinded Grounded a little bit. the rock a little bit. Very good. Entonces él molió, él astilló la roca un poco with the sharp penknife, con la navaja, porque les hizo esto. Le digo yes. He grinded, sí, él molió la roca un poco. Ok. Tengo una mano de Liliana. Una pregunta, ¿por qué en la respuesta que respondió Duni hay 2D? Ok, porque aquí estamos hablando en pasado. Y cuando hablamos en pasado, en este caso, va la ed, porque el verbo grind es un verbo regular. Solamente agrego la ed y ahí tengo mi verbo en pasado. No es por el ed.
es porque I decided yes, he drained the rock a little bit. Ah, ¿te refieres a este artículo? Ah, ya la borré, sí, qué pena. Sino que estaba 2 veces. Ok, thank you, sí. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, hiciste caer en cuenta, ok. Ok, next question. Next question. Did he use some ropes to move the rock? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Ok, tengo mano de Randy. Yes, he did use. Yes, Ross. he used. He, para enfatizar, he did use. Ah, ok, quieres enfatizar, ok. Es posible también. Es un tema un poco más avanzado, pero es posible. Sería yes, he did use some ropes to move the rock. What is ropes? Ropes es cuerdas. Yeah. Si él ahí luego hace el intento de usar como una cuerda como polea, but no, he couldn't, no pudo, ok. Ok, bueno, aquí estamos enfatizando, es un tema aparte, pero es posible, ok. It is possible, ok, good. Ok, next question. Did he cut his arm off? ¿Quién desea responder esto? Did he cut his arm off? Yes. He cuts his arm off. Very good. Yes, he cut his arm off. ¿Y cuál sería mi negación? O sea, supongamos. O sea, Yes. La negación. No. He isn't. His arm off. Didn't. He didn't cut his arm. He didn't cut his arm off. he didn't cut his arm off. En caso de, pues, no sé, negación. Pregunta. Question in simple past. Affirmation in simple past. Y negation in simple past. Okay. Very good. Ok, guys. Aquí se está generando pregunta, respuesta, negación. ¿Ya? Debería seguir con otra imagen para que se pregunten entre ustedes. Creo que se lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero quiero aprovechar estos minutos para que ustedes puedan crear algunas oraciones. ¿Ok? ¿Vale? So, I have here this. Remember that sentences in simple past. ¿Ok? Usando algunas expresiones del pasado. Tenemos aquí verb cards, son verbos en presente. Todos están en presente. ¿Okay? Todos están en presente. Y hay regulares e irregulares. Aquí, en este verb cards. Y en este otro bloque tenemos la expresión. Entonces,
Por ejemplo, yo tengo aquí 20 y 20. Lo que voy a hacer es usar estos dados. Ok, this one and this one. ¿Ya? Let's roll them. Tengo 18 y 8. ¿Qué tengo en 18? El verbo feel. Que tengo en la casilla 8, 2 days ago. Entonces tengo el verbo feel, que es el verbo sentir. Su forma en pasado es felt. Es un verbo irregular. Y me dieron el 2 days ago. Creo mi oración. Y creo mi oración, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, tengo una mano. ¿De quién? ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces, felt, que es el verbo, la forma pasada de feel, y tengo mi expresión que es 2 days ago, y creo mi oración. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, oh, I felt very sick 2 days ago. Ya, y usé mi verbo en simple past y mi expresión en el pasado. Que sería, oh, yo me sentí enfermo, muy enfermo, hace 2 días. ¿Okay? Pueden ver mi nota, ¿cierto? ¿Pueden ver la nota amarilla? Yes. Ok, very good, awesome. ¿Ya? Entonces, let's do it. Let's practice. En caso de que no sepan, tranquilos, la idea es memorizar el verbo, ¿ok? Es memorizar el verbo. ¿Ok? So, let's roll. Let's roll the dice, ¿ok? The dices. Tenemos 5 y 3. Eso nos da el verbo get y la expresión yesterday. Ok, tenemos el verbo get, que es el verbo obtener o conseguir en este contexto. Y yesterday, que sería la expresión que significa ayer. ¿Ok? Ok. ¿Alguien de casualidad sabe cuál es el pasado del verbo get? ¿Y cómo podría ser una oración usando el verbo Got. Got. got? Okay, muy bien. Got. ¿Y cómo me harían una oración usando el got y esta forma ayer? I got my first job when I was Very 20 good. years Very old. nice sentence. I got my first job when I was 20 years old. Que sería obtuve mi primer trabajo cuando tenía 20 años. Yes, very good. O también puede ser I got my first job yesterday. Obtuve mi primer trabajo ayer. Usando pues el yesterday. ¿Ok? Get es irregular, por lo tanto got es su forma pasada. ¿Ok? Recuerden que es esto, yo obtuve. Porque con get es yo obtengo. Pero I got es yo obtuve. I got my first job yesterday. Okay, let's do it again. 3 and 10. Tenemos 3 y 10. Tenemos el verbo go y la expresión last Sunday. ¿Algún voluntario para esa
oración, maybe. Verbo go, que es el verbo ir. Y last Sunday, que es el pasado domingo. I went to the party last Sunday. Excellent. I went to the party last Sunday. Sunday. Went es el pasado del verbo go y es irregular. Okay, very good. Listo. Muy bien. Let's go with another one. $15 and 1. Meet y and an hour ago. Okay. Meet. Ir. Encontré. Ser. Y la expresión 1 hour ago. Que sería hace una hora. I meet others. ¿Cómo es? Compañero, como se dice en inglés, compañero. Coworker, classmate. Yeah. I meet others co-worker in this class. 1 hour ago. 1 hour ago. Yeah. Yeah. Okay. Okay, good, Bob. Guys, el pasado de meet. Tal vez lo tienen presente. Sí, meet, M-E-T, meet. Ok, pero es met. La pronunciación es met. Met, correcto. Met. Ok. Este es meet. Yo conocí, me reúno, me encuentro, perdón. Pero este met es el pasado. I met a coworker 1 hour ago. Good. Okay. And the last one. Vamos la última. 6 and 18. Do, verbo ser. Do. Tenemos el verbo do y la expresión last summer. ¿Ok? ¿Algún voluntario? Do and the expression last summer. Verbo do, que es el verbo hacer. Profe, el verbo que traduce es que casi no le escucho por la mala señal. Oh, that's very fucked up. Malas noticias. That happens, yeah. Verano pasado, ok. Ok, tengo una mano de Juan. ¿Cómo harías esa oración? I made. I do. En pasado sería made. El verbo do. No, recuerda que made es el pasado del verbo make. Este es do. Mira, do. El pasado did. Did. Pasado did. Correct. Did es mi pasado. Irregular. Juan, ¿cómo harías la oración? Con ese did y el last summer, ¿cómo lo harías? I did train it the last summer. Sería entrenar el verano pasado. Algo así. ¿Entrené? Sí, digamos. Bueno, podría ser I trained. Pero aquí cambiamos el verbo, ¿no? I trained the last summer. Sería entrené. I trained the last summer. O con el did podemos decir I did
some. vacation last summer. Sorry, what? I did my vacation last summer. Hice mis vacaciones. No, sería mejor. Tuve mis vacaciones. I had. Entonces no se aplica bien. No se aplica bien. Puede decir, I did my complete training last summer. También. Yes. I did Correcto. my complete training last summer. Ujú. Very good. Sí, la idea es como ponerle la lógica, comparar y ahí sí formular. Okay? It is the best, es lo mejor que uno puede hacer. Son estructuras, y de estos temas son igualmente inglés-español. La mayoría de los tiempos se pueden hacer con esas comparaciones. Okay. Ok, tengo algo en el chat. Let me see. He went to the beach a week ago. Ok, está bien esa. He went to the beach a week ago. Yeah, went pasado el go. A week ago, past expression. Okay. Guys, that's it. Okay. That's it for today. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar en sí el tema? Una pregunta, profe, que es que al principio de la clase no entendí muy bien lo que era el AT. Esa palabra que era AT ahí arriba. ¿Cuál palabra? Era como en el eat de comer, pero usted después una palabra AT. Ah, es que esa es la forma en pasado. Mm. Es la forma del eat. Yo tengo mi verbo eat, que es comer, y verbo en pasado es ate. Es ate, no ate. Ate. I eat candies. Yo como dulces every day. Pasado, I ate candies yesterday.